porque ya está con nosotros y nos da mucho gusto saludar a nuestro compañero y corresponsal Héctor Vadillo desde Europa, quien pues aborda este tema que ha causado pues mayor indignación, no solo por el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, sino también por esta pues ya eh, digamos, decisión de Israel de aprobar control total de la Franja de Gaza. Héctor, muy buenos días, bienvenido, buenas tardes hasta allá. Hola Nancy, Aníbal, buenos días, saludos a todo el auditorio. En una votación realizada esta mañana, funcionarios israelíes aprobaron el plan para tomar el control de la franja de Gaza y retener militarmente el territorio. Una decisión que, como bien lo mencionas, va a agravar aún más esta crítica situación humanitaria que se vive dentro del enclave palestino. Israel continúa asfixiando a los gazatíes con la prohibición de la entrada de ayuda humanitaria, también lanzando ataques que han causado más muertes desde que se terminó la tregua de cese al fuego a mediados del mes de marzo. El gobierno de Benjamín Netanyahu está utilizando la hambruna como método de exterminio dentro de la franja de Gaza y ahora el ejército tomará el control de la zona. Según medios españoles, dentro del propio gabinete de Netanyahu hay enfrentamientos por estas medidas tomadas en contra de los palestinos. Se acusa a los ministros de extrema derecha de utilizar la hambruna para matar a los gazatíes. El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Samir, se enfrentó a los funcionarios extremistas asegurando que existe un derecho internacional y estamos comprometidos con él. No podemos dejar morir de hambre a la franja. La Organización de las Naciones Unidas rechazó rotundamente que los alimentos sean administrados por el ejército israelí, pero urge que se permita la entrada de suministros a la Franja de Gaza. Y desde luego con este tipo de temas, sobre todo el de Palestina, pues la pregunta es dónde queda la Organización de las Naciones Unidas y todo el esfuerzo que ha hecho, o más bien el poco esfuerzo que ha hecho en torno a este conflicto y sobre todo para detener el genocidio en Gaza. Pasando a otras noticias, hubo un robo de cableado que afecta a los trenes en España. Más de 10.000 pasajeros se vieron afectados esta madrugada por los retrasos en al menos 30 trenes que no pudieron realizar sus trayectos por este robo de cable registrados en 5 puntos de la línea de los trenes. El retraso en los viajes entre Madrid y otros puntos de España han provocado la aglomeración de viajeros, sobre todo en la estación de Atocha, uno de los puntos claves para la salida de la capital española. Hasta las 4 de la tarde del día de hoy se logró recuperar el servicio de trenes en su totalidad, según informaron las autoridades ferroviarias. El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, declaró en una entrevista que el robo de cableado forma parte de un sabotaje planificado. Niega que haya sido un robo para obtener un beneficio económico, ya que sería una ganancia pues mínima. Los perpetradores cortaron los cables en 5 puntos estratégicos en el municipio de Toledo. Esto se encuentra a 70 kilómetros de la capital para generar este caos desde ayer por la madrugada. Ahora la pregunta es, ¿quién planificó este corte de cables que el gobierno ya califica como un sabotaje? Pues muy grave esta circunstancia, Héctor. Nos mantendremos atentos a las informaciones que se deriven al respecto y, por supuesto, atentos a si se confirma que fue un acto de sabotaje o alguna otra cosa más delicada. En otro tema, Héctor, pues ya se tienen resultados de la primera vuelta en las elecciones de Rumania y pues va a la delantera un candidato de la ultraderecha. El candidato ultraderechista George Simón fue el vencedor de esta primera vuelta en las elecciones presidenciales de este fin de semana allá en Rumanía. Logró el 40% de los votos. Enfrente y muy por debajo se quedaron el candidato liberal Crin Antonescu con el 22,9% de los votos y el candidato independiente Nicusor Dan con 20,9% de los sufragios. El líder de esta formación extremista, Alianza para la Unión de los Rumanos, se inclina hacia el populismo extremista y en contra de los ideales europeístas.
según medios de comunicación locales. El próximo 18 de mayo se va a realizar una segunda vuelta en estas elecciones en el país del sureste de Europa, con una clara ventaja para la extrema derecha. Son unas elecciones atípicas en Rumanía, ya que el Tribunal Constitucional anuló las elecciones presidenciales que se habían realizado en el mes de noviembre del año pasado por una supuesta injerencia rusa. Con este nuevo triunfo para la extrema derecha en territorio europeo, se demuestra una vez más cómo los ideales más conservadores siguen avanzando aquí en toda Europa. Así es, Héctor, y también es algo para investigar. Esta parte de Europa Oriental tiene varios gobiernos de extrema derecha desde hace varios años. Te agradecemos, Héctor, por el reporte desde Europa y te deseamos una excelente tarde. Gracias, Aníbal, Nancy, saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio, que tengan un buen inicio de semana.